Parte del tema 10, los ratios financieros, ¿vale? Entonces, para que entendáis lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pues hemos hablado del fondo de maniobra, desequilibrios patrimoniales, es todo basado en el balance. ¿Por qué? Porque el balance nos dice cómo está la empresa en un momento determinado, es como una especie de radiografía de su salud. Y si somos capaces de analizar la composición, vamos a ser también capaces de extraer conclusiones sobre la situación patrimonial y financiera en la que se encuentra. Entonces, para esto, además del fondo de maniobra, son muy útiles los ratios financieros. Ya sabéis que un ratio, ¿vale?, es una división o un cociente entre dos elementos. Entonces, normalmente lo que nos va a decir es algún tipo de relación entre esos dos elementos que estemos utilizando. En el caso del balance o de la contabilidad, los ratios financieros nos muestran la proporción existente entre dos masas patrimoniales del balance que guardan alguna relación entre sí, ¿vale? Y una relación un poquito lógica, ¿vale? La idea, vamos a ver como unos 7 ratios, ¿vale? La idea es que estos deberían estudiarse de forma conjunta, ser un complemento a ese análisis del fondo de maniobra y además de compararlos unos con otros, también compararlos con periodos anteriores, ¿vale? De forma que entendamos muy bien qué es lo que está pasando y cómo ha ido evolucionando la empresa, si va a ir a mejor o a peor, ¿vale? Entonces, tipos de ratios, ¿vale? Los ratios financieros. Los ratios financieros los llamamos así, son los referidos al balance exclusivamente, ¿vale? Vamos a tener tres tipos. Liquidez, que en algunos libros o hay quien les gusta llamarlo solvencia de corto plazo, pero bueno, liquidez de toda la vida, ¿vale? Que vamos a tener tres ratios dentro de los ratios de liquidez, el mismo de liquidez, tesorería y tesorería inmediata o asset test, ¿vale? Y luego están los de endeudamiento y los de solvencia en el largo plazo. Endeudamiento también es de largo plazo, lo que pasa es que hace referencia solamente a la utilización de fondos ajenos dentro de la empresa. Entonces, dentro de esos ratios tenemos el de endeudamiento y el de calidad de la deuda. Y dentro de solvencia en el largo plazo, pues vamos a tener el ratio de solvencia o de garantía y el de autonomía financiera, ¿vale? Entonces ahora voy a ir uno a uno explicando un poquito qué es lo que relacionan entre sí, ¿vale? Y cómo los analizaríamos. Entonces, los ratios de liquidez o de solvencia de corto plazo, ¿sí? Lo que miden estos tres va a ser sobre todo la capacidad para afrontar las deudas a corto plazo y evitar la suspensión de pagos. De hecho, el ratio de liquidez mismo, ¿vale?, es un ratio que es completamente complementario al fondo de maniobra, ¿vale? Porque fijaros que lo que mide es el activo corriente respecto al pasivo. Es decir, cómo de grandes son esa capacidad que tenemos de generar fondos en el ciclo corto respecto a las deudas que tengo que pagar en ese mismo ciclo, ¿vale? ¿Qué es lo que esto sería, por así decirlo, si esto es mayor que 1, el fondo de maniobra va a ser positivo. Vale, voy a poner aquí arriba, se puede poner liquidez mayor que 1, implica que el fondo de maniobra, que es el activo, se calcula como activo corriente menos pasivo corriente, vaya a ser positivo, ¿vale? Vamos a subir así, para que lo veáis, ¿vale? Y por consecuencia, si la liquidez es menor que 1, nos dice que ese fondo de maniobra es negativo y estamos en problemas, ¿vale? Que tenemos problemas de suspensión de pagos a corto plazo. ¿Cuánto tiene que ser este ratio? Bueno, pues en general se considera deseable que sea del 1,5 a 2, es decir, que el activo corriente sea de 1,5 a 2 veces el tamaño del pasivo, ¿vale? Si estamos por debajo, pues puede haber insolvencia de corto plazo. Ya digo que si es menor que 1, obviamente vamos a tener un desequilibrio patrimonial.
Y si estuviésemos por encima, lo que querría decir, ¿vale? Es que estamos renunciando, por así decirlo, a invertir fondos en el proceso productivo o activos financieros, lo cual pues origina un cierto coste de oportunidad, porque quiere decir que tenemos activos corrientes ociosos, ¿vale? Que deberíamos reinvertir en la parte más productiva, lo que sería el activo no corriente, ¿vale? Luego tenemos el ratio de tesorería. El ratio de tesorería, ¿qué es lo que va a mirar? Un poquito más sobre la comparación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, a veces lo que vemos es que tenemos un problema con las existencias, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí lo que hacemos precisamente es quitarlas, ¿vale? Miramos la parte más líquida del activo corriente, lo que sería el realizable y el disponible respecto al pasivo corriente, ¿vale? Sobre todo porque las existencias, pues muchas veces no es tan fácil hacerlas líquidas, por así decirlo, el vender los productos terminados o, por ejemplo, las materias primas o envases que tengamos, bueno, pues es que eso requiere un tiempo hasta que se utiliza y no somos siempre capaces de hacerlo uno a uno. No es lo que vamos a utilizar realmente para pagar estas deudas del pasivo corriente. Lo que vamos a utilizar para esto pues va a ser el realizable, lo que se va a hacer dentro de nada dinero en caja y lo que yo tengo de dinero en caja, ¿vale? Entonces, este ratio, ya sea activo corriente menos existencias o calculándolo como realizable más disponible, debería estar en torno al 1, ¿vale? Valores muy bajos, pues peligro de no poder afrontar los pagos, ¿vale? Valores muy, muy altos, pues otra vez que estamos infrautilizando los activos, ¿vale? Y el último de todos, lo que se llama tesorería inmediata o acid test. Ahí lo que miramos es el activo de caja, ¿vale? Respecto, el activo de caja respecto me cae mejor. Respecto al activo corriente. Entonces, además de las existencias, vamos también a quitar el realizable del activo corriente. Es decir, os quedáis solo con el disponible, ¿vale? O con lo que nosotros hemos llamado también tesorería. Cuando ya os quedáis con eso, con lo que hay en caja, respecto al pasivo corriente, a las deudas, es un poco, si yo tuviera que pagar mañana, ¿vale? Esa capacidad inmediata de pago, si tengo que pagar mañana y para eso tengo que utilizar justo lo que tengo en el banco o en la caja, ¿qué porción de ese pasivo corriente sería capaz de saldar inmediatamente? Entonces, esto normalmente se suele ver que sea pues entre un 10 al 30% del pasivo corriente de la empresa, ¿vale? No tiene sentido tampoco tener más en el banco porque entonces se consideraría pues que hay algún tipo de coste de oportunidad por tener recursos ociosos, ¿vale? En caso de que todos estos ratios se encuentren en una zona peligrosa, es recomendable para la empresa pues, atrasar los pagos, adelantar cobros, renegociar la deuda, ampliar el capital o vender algún tipo de activo, ¿vale? Todas estas cosas podríamos hacerlo para resolver la liquidez o solvencia a corto plazo. Bueno, a continuación, los siguientes serían los de endeudamiento. Bueno, pensar que una de las políticas de financiación de la empresa va a ser decidir qué parte de la financiación debe ser propia y cuál debe ser ajena, ¿vale? Y esto va a depender sobre todo de la facilidad de obtener créditos, rentabilidad esperada de la inversión, capacidad de asumir el riesgo por los promotores o el plazo que le estén dando, ¿vale? Entonces, ¿cómo miramos nosotros qué decisiones o cómo analizamos las decisiones de endeudamiento y del plan de financiación que ha hecho la empresa? Bueno, pues en primer lugar tendríamos el ratio de endeudamiento, ¿vale? Donde lo que miramos es el exigible total de la empresa respecto a toda la financiación que tiene, a toda su estructura financiera. Entonces, todo el exigible respecto al neto y el pasivo. El exigible, acordaros, va a ser el pasivo de largo plazo más el de corto plazo. La verdad es que normalmente este ratio se suele expresar con la segunda parte,
Por eso os pongo aquí los dos para que entendáis bien la igualdad entre pasivo de largo plazo y de corto plazo y exigible total, ¿vale? ¿Y qué proporción es la que debería tener? Bueno, pues se considera que el pasivo, ¿vale? O lo que es el exigible, debería ser entre un 40 y un 60 del total de la financiación de la empresa. Valores por encima del 0,6 lo que nos van a decir, ¿vale? Es que la empresa tiene poca autonomía financiera, porque básicamente, bueno, pues la mayor parte, imaginaros que tiene un 0,75, pues querría decir que el 75% de toda la financiación es de terceros, no proviene de la empresa, ¿vale? Y por debajo del 0,4, pues al revés, que igual no estamos aprovechando todas las oportunidades que nos da el mercado y podríamos endeudarnos para cometer inversiones que generen un mayor beneficio. Pero como lo que estamos haciendo es mantener la mayor parte como de los fondos propios, sacar de ahí la mayor parte de nuestra estructura financiera, ¿vale? Pues estamos perdiendo quizás esas oportunidades, ¿vale? Si estuviera por debajo del 0,4. Y luego, otro ratio muy interesante es el de la calidad de la deuda, ¿vale? La calidad de la deuda va a hacer referencia al plazo de devolución de la deuda, relacionando las deudas de corto plazo con todas las que tenemos, ¿vale? Entonces lo que vamos a mirar es el exigible de corto plazo respecto a todo el exigible, ¿vale? Em, ¿Por qué decimos, o por así decirlo, qué es lo que se pretende? Bueno, pues se considera que lo ideal es que esto sea lo más bajo posible. Es decir, que cuanto más plazo tengamos para devolver la deuda, más calidad vamos a tener, ¿vale? No existe un valor óptimo, solo simplemente se dice que sea lo más reducido posible y bueno, pues claro, imaginaros, esto va a ir del 0 al 1 porque el exigible total es el pasivo de largo plazo más el de corto plazo. Entonces, si este valor está muy cerca del 1, quiere decir que casi toda la deuda va a ser de corto plazo. Si está muy cerca del 0, que es de corto, ¿vale? Por eso queremos que esté lo más cercana al 0 posible. En caso de valores altos o peligrosos, la idea sería, bueno, que la empresa debería intentar renegociar con los acreedores los plazos de vencimiento de la deuda para que se los extiendan un tiempo, ¿vale? Pensar que cuando hablábamos de desequilibrio patrimonial, ¿no? Decíamos fondo de maniobra negativo. Quiere decir que el activo total está por debajo del pasivo corriente. Tenemos muchas deudas a las que hacer frente a corto plazo. ¿Formas que teníamos de solucionarlo? Renegociar la deuda. Bueno, pues esto nos está diciendo cuál es esa composición de la deuda. Nos está diciendo si respecto a esa relación que tenemos con los terceros, ¿vale? Nuestra deuda está demasiado en el corto plazo y si deberíamos tomar acciones para intentar pasarla al largo, porque oye, igual tú tienes un fondo de maniobra positivo, pero resulta que es porque tienes muchos fondos propios y que la calidad de la deuda que tienes es muy mala. Bueno, pues estos dos ratios te lo dirían, ¿no? Porque te saldría que aunque el fondo de maniobra es positivo, el endeudamiento está por debajo del 0,4 y esto de aquí, la calidad de la deuda está muy cerca del 1, es bastante alto. Entonces ya sabrías un poco por dónde tienen que ir los tiros de qué debería hacer la empresa para evitar tener problemas en el futuro, ¿vale? Y por último, los últimos ratios, los de solvencia en el largo plazo, ¿vale? Estos los que miden es la capacidad que tenemos para pagar esa financiación ajena. O sea, nosotros hemos dicho que la financiación ajena debería ser entre el 40 y el 60% de la proporción de financiación que tiene la empresa, ¿vale? Estos ratios lo que nos miden es la capacidad para hacer frente a las obligaciones contraídas, ¿vale? Entonces, el de solvencia o garantía se define como el activo total respecto al exigible total, ¿vale? Y representa la capacidad de los activos para hacer frente a todas las deudas, ¿vale? La forma de leer aquí el número que nos dé es el número de inversiones de la empresa, porque acordaros que el activo total son las inversiones, ¿vale? Que tenemos
por cada euro que adeudamos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que sabemos que por la ecuación fundamental del patrimonio, ¿vale? El activo total va a ser igual al neto patrimonial más el pasivo. Y si os acordáis, el ratio de endeudamiento era el exigible total respecto al total de financiación, a esta segunda parte de aquí, al neto más pasivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso se produce que nosotros podemos realizar esta igualdad. Resulta que el ratio de solvencia es la inversa del ratio de endeudamiento y por lo tanto lo normal, si el de endeudamiento estaba entre 0,4 y 0,6, es que el de solvencia esté del 1,5 al 2, ¿vale? Si el ratio fuera menor que 1, nos indicaría que los fondos propios son negativos, que la empresa es insolvente, ¿vale? Fijaros. Entonces, por eso, ¿por qué diréis? ¿Por qué lo utilizamos? Es un ratio tan parecido al de endeudamiento, con ese mismo ya lo tienes. Bueno, pues porque a veces del otro quizás no veríamos esto, ¿no? Solvencia menor que 1 quiere decir que los fondos propios o el neto patrimonial va a ser menor que 0. Luego estamos en una situación de quiebra, ¿vale? Situación de fondos propios, ¿vale? Es importante, entonces esto se ve mucho más rápido con la solvencia. Y ya os digo bueno, que aquí lo que lo estamos interpretando es euros invertidos por euros que adeudamos, ¿vale? Entonces, claro, pues esto es importante también saberlo y saber interpretarlo así correctamente, aunque su cálculo sea muy rápido porque vaya a ser la inversa del de endeudamiento, ¿vale? Y por último, el de autonomía financiera. Aquí lo que medimos es la independencia de los recursos ajenos, ¿vale? O capacidad que tiene la empresa para financiarse. La idea es que cuanto más alto sea esto, ¿vale? Pues mejor para nosotros. Luego, cuanto más altos sean los recursos propios o los fondos propios del exigible total, mejor vamos a estar y más capacidad tenemos para aprendernos. Bueno, si os dais cuenta en estas 3 slides, claro, yo solo os he puesto las fórmulas de los ratios, pero vosotros en los apuntes tenéis también toda la explicación que yo os acabo de dar verbalmente, ¿vale? Y lo que nos importa, además de que sepáis hacer el ratio, es la explicación verbal. A veces en la BAO incluso os dan el mismo ratio que tenéis que hacer y lo que quieren saber es si sabéis interpretar o no los resultados. Por lo tanto, no me hagáis el canelo y no os pongáis a subrayar solo el ratio y os quedéis ahí. No, ¿vale? Fijaros bien en la definición, qué quiere decir si está por encima, qué quiere decir si está por debajo, ¿vale? Y para enseñaros cómo se utilizarían todos estos ratios, así como el fondo de maniobra en un análisis, ¿vale? Aquí en los apuntes, y ahora os los voy a contar un poquito, tenemos todo un ejemplo de análisis financiero de la empresa, un ejemplo completo. Entonces, tenemos aquí esta empresa que la llamamos la empresa Mi Casa. Representa a final de año las partidas de balance en miles de euros reflejadas en este cuadro que veis aquí. Entonces, como veis, están todas mezcladas. Bueno, pues tenemos capital social, que es neto patrimonial, clientes, activo corriente realizable, existencias, inmovilizado material, pasivo corriente, inmovilizado material, existencias, pasivo corriente, pasivo corriente, pasivo corriente, neto patrimonial, activo corriente, tesorería, ¿vale? Pasivo no corriente, inmovilizado material. Inmovilizado material, ya sabéis que este iría en negativo, aunque aquí nos lo den en positivo. Inmovilizado material, efectos a cobrar, como son a cobrar y no a pagar, sería activo corriente realizable. Y aquí activo corriente tesorería. Y este aquí también, realizable, ¿vale? Inversiones financieras que hacemos en el corto plazo. Entonces, si yo ahora todo esto lo pongo en un balance, voilà,
aquí estamos, ¿vale? Si os fijáis, no teníamos nada de inmaterial o de intangible, con lo cual eso es cero. Del inmovilizado material, bueno, pues la suma de todos estos menos la resta de la amortización me va a dar 1500. Y en el activo corriente, la verdad que teníamos bastantes elementos, ¿vale? Neto y pasivo. Bueno, esto es que lo he cogido del libro. Hay libros que esto lo ponen en disponible, los hay que lo ponen en realizable, ¿vale? Cualquiera de las dos estará bien. Yo prefiero que lo pongáis en realizable, la verdad. Pero bueno, aquí hay un poco de debate entre los profesores si debería estar en disponible o en realizable, ¿vale? Lo que está claro, activo corriente, eso seguro, ¿sí? Y luego, bueno, pues de neto patrimonial teníamos capital social y reservas, un préstamo de largo plazo y ya otros 4 elementos dentro del pasivo corriente o lo que llamamos exigible de corto plazo, ¿vale? Os lo pongo ahí entre paréntesis para que ya nos vayamos acordando de que esto puede ir por ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer yo aquí ahora? Bueno, calcular el fondo de maniobra, ¿vale? Y los ratios. Entonces, si os fijáis, bueno, pues yo hago aquí toda mi lista. Fondo de maniobra igual activo corriente menos pasivo corriente. 335 unidades monetarias. Perfecto, es positivo. La liquidez, bueno, os pongo aquí todas las cosas que he utilizado para calcular el ratio, que sería el activo corriente 850 dividido 515, ¿vale? Disponible más realizable solamente para el de tesorería y disponible para el acid test. Entonces, fijaros, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Esos 3 ratios son muy fáciles de acordarse cómo calcularlo. Vosotros cuando habéis hecho el balance, aquí ya lo habéis ido ordenando por estas masas. Entonces, si os fijáis, el acid test usa esto. El de tesorería usa el disponible y el realizable. Y el de liquidez es el que usa estas 3 cosas. O sea, es irle quitando uno. Y siempre utilizan de denominador el pasivo corriente, ¿vale? Luego de esos tres ratios es bastante fácil acordarse cómo se calculan y qué es lo que están representando. En este caso nos dan 1,65, 0,87, 0,43. El endeudamiento exigible total dividido el total del pasivo, un 0,4. Calidad de la deuda, 0,55. Solvencia, un 2,5 y la autonomía, un 1,5. Fenomenal. ¿Qué quieren decir todos estos datos? Bueno, pues tenemos un fondo de maniobra positivo, ¿vale? Que nos indica que la empresa tiene todo el inmovilizado y parte de los activos corrientes cubiertos con financiación permanente, con lo cual está bien, ¿vale? Si os fijáis en los indicadores de solvencia, de endeudamiento, aunque sean el límite, y también de tesorería, ¿vale? Estarían, bueno, sobre todo estos quizás estarían dentro de los límites recomendados, ¿vale? Luego diríamos que el diagnóstico financiero es bastante bueno. Lo único que quizás está, bueno, pues 0,43 en el acid test es bastante, ¿vale? Luego probablemente podríamos reinvertir parte de esos fondos en la actividad principal para mejorar la rentabilidad. Ya veremos cómo estudiamos la rentabilidad, que sería la siguiente parte a esto, ¿vale? Y quizás también la calidad de la deuda. Bueno, pues el 55% de los fondos ajenos que tenemos está a corto plazo, ¿vale? Quizás sería conveniente pasar un poquito o hacer que eso descienda o conseguir pasar un poquito a largo plazo. Pero bueno, este ejemplo que os han puesto aquí, la verdad que la empresa se encuentra bastante bien y no tendría problemas, ¿vale? Vamos a ver esta otra. Aquí tenemos 2 empresas del mismo sector y estos balances están en miles de euros y nos los enseñan en este cuadro. Bueno, si os dais cuenta, ¿vale? Aquí es donde estaría el activo no corriente del activo corriente, ¿vale? Lo dividiríamos por aquí. La verdad que lo han puesto bastante cortito, sobre todo para que entre, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues exactamente
igual que antes, ¿vale? Vamos a ir mirando nuestros 7 ratios más el fondo de maniobra y yo lo calculo todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer luego? Pues ir analizando uno a uno, ¿vale? Primera parte, el fondo de maniobra en general de cada empresa. Pues en una empresa es 20 y en la otra empresa es -2. Acordaos que esto está en miles de euros. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la empresa A con el fondo de maniobra positivo es capaz de financiar parte del activo corriente con los capitales permanentes, luego tiene una cierta estabilidad financiera, ¿vale? Esta es la palabra clave, mientras que en la empresa B observamos que el fondo de maniobra es negativo. Luego hay un desequilibrio patrimonial o la estabilidad financiera no está garantizada. Vamos a ver si tiene también problemas de largo plazo o no, ¿vale? Primero, observemos ese equilibrio financiero de corto plazo. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, la parte 1 con estos tres, ¿vale? Con esto vamos a ver el equilibrio financiero de corto plazo. Si os dais cuenta, tiene 2 de liquidez, tesorería está justo en 1, clavado, y la disponibilidad del 25%. Luego la empresa A es tremendamente solvente, ¿vale? Sus activos corrientes doblan de las deudas de corto plazo, con el disponible y realizable de este año paga todas las deudas que le vencen en el año, ¿vale? Y además disponibilidad inmediata. Mañana mismo podría pagar el 25% de esas. Luego está perfecto y tampoco es que los tenga ociosos, ¿vale? A esos recursos. La de la empresa B, pues muy distinta, ¿vale? Como veis, el ratio de liquidez es menor que 1, los activos corrientes son insuficientes para pagar las deudas del año, el, el ratio de tesorería nos indicaría, ¿vale?, que de cada 100 euros que debemos pagar solo podríamos pagar 46 contando con que el realizable se convirtiese en dinero. Luego no estamos muy bien, no conseguiremos ni el 50% y obviamente si tuviera que hacer frente mañana a todas esas deudas no llegaría ni al 10%, ¿vale? Luego es bastante corto, tiene problemas en el corto plazo, que ya nos lo solíamos porque el fondo de maniobra era pequeñito, pero bueno, aquí empezamos a ver que era negativo, ¿vale? Aquí vemos, bueno, pues que igual sí que es problemático y que realmente tiene que hacer algo para que esos recursos se conviertan en largo plazo. Luego miramos el equilibrio financiero de largo plazo, ¿vale? Que lo miraríamos con estos 4 ratios de aquí. Entonces, si os fijáis, ninguna está en riesgo de quiebra, ¿vale? Porque la solvencia de ambas empresas está bien, pero la empresa B sí que es cierto que muestra un endeudamiento quizás superior a lo que sería recomendable de casi el 70%, ¿vale? Y eso hace pues que tenga una menor autonomía que la empresa A, ¿vale? Obviamente. A ver, esto no... Así, ¿vale? Muestra una menor autonomía que la empresa A. Y si os fijáis, la calidad de la deuda es terrible. O sea, el 73% de todos esos fondos ajenos que él tiene son de corto plazo, ¿vale? Ahí es donde está el problema real. Entonces, si yo me vuelvo a la parte de los balances, bueno, pues es que ya lo veis, el exigible de largo plazo son 32.000 euros frente a 12.000 del largo. Y entonces, además de que esto representa una parte muy fuerte de su estructura financiera, que casi todo es a largo plazo, ¿vale? Luego, ¿qué conclusiones son las que sacaríamos y qué recomendaciones les haríamos, ¿vale?, a cada una de estas dos empresas? Bueno, pues a la empresa A que continúe como está, tiene una gran estabilidad financiera, ¿vale? Pero la B obviamente tiene un problema de solvencia a corto plazo y por lo tanto puede entrar en riesgo de suspensión de pagos. ¿Qué sería lo más importante? Bueno, pues viendo la calidad de la deuda, reducir esta deuda de corto plazo que tiene.
ya puede hacerlo reconvirtiendo en deuda a largo, ¿vale? Y mejorar la eficiencia quizás de las ventas y los cobros para intentar afrontar mejor sus excesivas deudas de corto plazo, es decir, que no haya tanto en la parte de clientes, ¿vale? Sino que pase un poquito más a tesorería, porque acordaros que la CITES estaba realmente mal, ¿vale? Y reinvertir sus futuros beneficios en la empresa para intentar incrementar los fondos propios, bajar ese ratio de endeudamiento que hemos dicho que era alto, ¿vale? Entonces esto es como se haría un análisis financiero de un ejemplo. Entonces, vosotros me vais a preguntar, ¿en la BAU me piden esto? Pues a veces sí, a veces no. ¿A qué me refiero? No os van a pedir todo, porque sería un ejercicio bastante amplio para el que quizás necesitaríais media hora o más, ¿vale? Pensar que siempre, siempre os piden que hagáis, que construyáis el balance. Pero sí que suelen hacer o que hagáis que comentéis un par de los ratios, que sepáis qué es lo que nos indican o no, o el fondo de maniobra, ¿vale? Suele ser lo más habitual. Con lo cual, pues bueno, todas estas cosas que hemos visto en los vídeos anteriores y en este, tenéis que saber ir aplicándolas a los datos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues os voy a mandar un ejercicio para que hagáis, ¿vale? Y luego, tras las peticiones comunes de todos, ¿vale? Haremos una clase virtual el viernes que viene para poder comentar, pues a ver qué es lo que os ha salido en ese ejercicio o no, y resolveré yo también alguno de los de BAU que tenemos en las hojas de forma online, ¿vale? Venga, hasta el viernes, chicos.